El año 2015 fuimos testigos de un caso que marcó un antes y un después en las marchas estudiantiles. El caso de Rodrigo Avilés, cuando un chorro de uno de los guanacos o estos carros lanzagua de carabineros emitió un chorro, le llegó en la cabeza a este joven universitario que estaba marchando un 21 de mayo en Valparaíso, lo dejó en estado de coma, al borde de la muerte. Después de un proceso de investigación largo, con una serie de montajes de carabineros, finalmente esta semana se llega a un fallo condenatorio. Es un fallo histórico, dice su padre, abogado, que lo representó, Félix Avilés, que nos acompaña hoy día en Clever, para conocer cuál fue este proceso judicial y por qué se marca un fallo histórico en la justicia, esta vez considerando a un carabinero culpable. Félix, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias doblemente por conocer del fallo y porque esto lo afecta personalmente además. Bueno, muchas gracias, Bea, por darme esta oportunidad y por estar contigo. Bueno, primero, ¿por qué este es un fallo histórico? Mira, esto tiene varias aristas que son relevantes. Partir por tu pregunta, un fallo histórico porque es primera vez en la historia judicial chilena que tribunales ordinarios conocen de un hecho constitutivo de delito cometido por un funcionario miembro de las Fuerzas Armadas Carabineros de Chile, en este caso Carabineros de Chile, Fuerzas Especiales, y que tiene como resultado la lesión, como todo el país conoció, de un civil. En este caso, Rodrigo Avilés, mi hijo. Pero no solo eso, sino que además porque lo que se le aplica a este funcionario público, a este carabinero, es una norma que está dentro del Código de Justicia Militar. Y en razón del tipo penal que se establece en el Código de Justicia Militar, un tribunal civil, ordinario, sede penal, lo investiga y lo sanciona. Y la sanción es una condena. Vamos a ver luego cuál es la magnitud y la extensión de la condena, pero es una condena no por un cuasi delito, sino que por un delito. Además, por un delito de la aplicación indebida de la fuerza con resultado de lesiones graves. Recuerda tú que en el caso de Manuel Gutiérrez, por ejemplo, un niño joven de la villa Jaime Izaguirre, en la Rotonda Grecia. Esto es la comuna de Macul. Comuna de Macul, el límite entre Ñuñoa y Macul. Ñuñoa, Macul, Peñalolén, ¿no? El límite. Un carabinero, funcionario público igual que Manuel Noya, funcionario público, carabinero, saca una subametralladora UCI de la dependencia a escondidas, la lleva a la manifestación, apunta, dispara, mata a Manuel Gutiérrez, vuelve a la dependencia de la comisaría, ingresa el arma sin registrarla, le cambia el casquillo y se olvidó el tema. Ese caso fue a la justicia militar. ¿Qué es lo que pasa ahí? Es que la justicia militar, todo el país sabe que era una máquina de producir impunidad. Hay una defensa corporativa, se encubre el hecho y finalmente cuando el sargento se ve acorralado, reconoce. Y reconoce el hecho, pero la sanción que se le impone no es por un delito, es una sanción por un cuasi delito. Es decir, hubo un error, hubo una negligencia, nunca quiso hacerlo y la pena es de 541 días remitida. O sea, la vida de Manuel Gutiérrez, cuando es investigada y búsqueda de sanción en Fiscalía Militar, aplicando las normas del Código Militar, de Justicia Militar, vale 541 días y se cerró el caso. ¿Por qué en el caso de Rodrigo Avilés? ¿Por qué en este fallo en específico, Félix, el resultado es distinto? Y a eso apunta el que señalara a la salida del tribunal que es un fallo histórico. Es distinto porque en razón de lo que pasa con Manuel Gutiérrez, y es relevante lo de Manuel, y en razón de lo que pasa con Rodrigo Avilés y lo que ha venido pasando, se produce un movimiento legislativo interesante y una acción de organizaciones dedicadas al tema de los derechos humanos, al resguardo de los derechos humanos, que permite que se haga una modificación al Código de Justicia Militar en que le entrega competencia a los tribunales ordinarios para que puedan conocer de estos casos.
en tribunales ordinarios. Pero lo que había sucedido es que siempre, bueno, son muy pocos los que se habían hecho, se había sancionado por las normas del Código Penal, o sea, por la norma del Código en el ámbito civil, y no se habían involucrado en el Código de Justicia Militar. Y todas las normas del Código de Justicia Militar eran facultativas de los tribunales militares. En este caso, como por alguna acción de apoyo institucional, el caso de Rodrigo, antes de esta modificación, se lleva en los tribunales ordinarios y no en los tribunales militares, sí el tribunal se atreve, a petición nuestra, a meterse en las normas del Código de Justicia Militar y finalmente a sancionar en razón de lo que aquellas normas, el tipo penal que se establece en el Código de Justicia Militar, artículo 330, número 2 del Código de Justicia Militar, permite que se penalice. ¿Por qué se llevó en tribunal ordinario y no en tribunales de justicia militar? En tribunales militares es porque en el momento que sucedieron los hechos, yo exigí, entendiendo la gravedad de esto, que no perdiera la competencia los tribunales ordinarios, y por alguna razón que yo desconozco, nunca se solicitó que se declarara incompetente el tribunal ordinario y pasara el caso a la justicia militar, y como no se declaró incompetente y no se reclamó la incompetencia en los tribunales ordinarios, entonces se siguió conociendo los tribunales ordinarios. Félix, ¿qué viene ahora en la justicia para el caso? Porque este es el fallo de un primer tribunal. ¿Habrá apelación por parte del funcionario de Carabineros? ¿Qué sigue para el caso del juicio que presentó Rodrigo contra el Estado? Te voy a responder al tiro, pero déjame cerrar un poquito lo anterior, un tema muy relevante. Lo histórico de este fallo es que de aquí en adelante ningún funcionario, miembro de las Fuerzas Armadas, de la institución de Fuerzas Armadas o Carabineros de Chile, no investigaciones, porque son una policía civil, va a poder buscar el apoyo, la defensa corporativa de tribunales militares para que los hechos constitutivos de delito, para que los delitos que cometan donde los civiles tienen el efecto de salir lesionados o muertos, como el caso de Camilo Catrillanca, sea llevado a la justicia militar. O sea, este caso lo que hace es que autoriza para que todos los hechos de aquí en adelante sean conocidos por la justicia ordinaria y también sean aplicadas las normas del Código de Justicia Militar. Y eso le da una tranquilidad también a la democracia. Es histórico porque viene a contribuir a una suerte de perfeccionamiento de la búsqueda de verdad y de sanción en lo que efectivamente corresponde. Claro, o sea, terminamos de alguna manera con ese manto de duda en la que habitualmente, no solamente de duda, sino muchas veces de duda e impunidad, sí, pues, en que quedan muchos de estos casos. Por supuesto, o sea, si uno mira todos los casos hacia atrás, el resultado de los procesos judiciales en los tribunales militares es impunidad. O sea, los tribunales militares finalmente se habían transformado desde la era de la dictadura para acá en una fábrica de impunidad. Y como había impunidad, entonces los miembros de estas instituciones actuaban con impudicia. Sí, claro. Entonces, hacían lo que querían, aplicaban la fuerza como querían, abusaban de los derechos de la gente en todos los niveles. Recuerda el caso de la policía, la carabinera que golpea en la vagina a la artista María Pazcaja y la hace abortar. Finalmente termina en nada, ¿no? El caso. Entonces, yo creo que esta situación que se vive hoy día en el ámbito judicial, lo que hace es que elimina la posibilidad tan liviana, tan certera de impunidad para los que cometen delitos. El abuso por usar uniforme, gorra o lo que sea, hoy día queda cuestionado. ¿Y qué viene ahora? Ahora, ¿qué es lo que viene? El lunes próximo, bueno, se va a dar cuál es la intensidad de la pena que se le va a asignar a la persona que es condenada, al ex sargento Manuel Noya, y por derecho procesal ellos pueden recurrir de nulidad. Pero en este caso, recurrir de nulidad a la Corte, en este caso es muy complejo. Recurrir de nulidad porque además el tribunal fue muy, muy minucioso
y dejó establecido de manera explícita todos los elementos que eventualmente podrían usarse para recurrir de nulidad, lo deja establecido de manera favorable, para que no se use, no se diga que entonces vamos a hacer procesalmente esto. Y eso significa que le fue generando los límites a cualquier iniciativa en esa dirección. Y Félix, quería preguntarte respecto a tu situación, yo lo mencionaba en un principio, pero ¿cómo fue para ti enfrentar, y aquí entro a un terreno más personal, pero te lo quería preguntar porque tú aquí fuiste parte en los dos áreas, ¿no? Tú eres el papá de Rodrigo y fuiste parte del abogado Rodrigo, fuiste testigo además en el caso. ¿Qué pasó contigo en todo este proceso, estando de alguna manera en los dos lados, sentado a la hora de asumir parte del aparato querellante? Bueno, a mí me tocó desgraciadamente vivir una situación bastante compleja y yo no podría decir cómo la viví, porque uno va viviendo la adrenalina en el proceso y vive lo que tiene que vivir nomás. Pero efectivamente a mí me correspondió, yo soy padre de la víctima, de Rodrigo, con todo lo que el dolor significa. Me tocó coordinar el equipo de abogados y trabajar en la búsqueda de la estrategia para abordar esto en esa dimensión, pero también me tocó ser testigo. Por tanto, hubo un momento en el juicio, yo viví el primer día de juicio encerrado en una pieza donde están los testigos y no pude estar en la sala del juicio porque no podía escuchar el testimonio de los demás para no viciar mi testimonio. Es una práctica procesal normal. Y al día siguiente, el día martes, tuve que ir, y esa espera era muy tensa porque yo tenía la angustia de saber qué es lo que pasaba ahí y cómo se dirigía el tema desde la perspectiva del abogado, pero también tenía la necesidad de declarar desde la perspectiva del padre. Y claro, esa complejidad uno la vive en el momento y ya, es muy difícil. Pero tengo que señalar que el equipo de abogados que armamos para este caso era muy potente en todos los niveles, humanamente de una integridad tremenda y profesionalmente impecable. Y quiero resaltar ahí la presencia de Sebastián Velázquez, que fue finalmente quien condujo la comparecencia en términos de los alegatos, Cristian Cruz, abogado que más todos conocen, que el abogado de Derecho Humano que ha llevado a Cheire al tribunal y el que estuvo a cargo del tema de Milico Gay. Los tres formamos un equipo muy articulado, muy fuerte, que además somos muy amigos, y ellos fueron en gran parte sostén y sostuvieron mi metida personal, ¿eh? Yo descansé emocionalmente mucho en ellos y fueron muy apañadores, fueron muy hermanos en esto, además de colegas. De hecho, hubo un momento en que efectivamente no se dieron cuenta, creo, no sé, pero me quebré 2 veces en el juicio. Y yo sentí que ellos estaban al lado y Cristian me tomó del brazo y me dijo si quería salir o acompañarme a otro lado. Y yo creo que es un gesto muy valioso. O sea, pude vivir esto en todas las dimensiones con la complejidad que eso significó, pero estoy muy contento del resultado porque no solo en los ojos de Rodrigo vi paz, que es muy bonito, muy hermoso la reparación que significa una sentencia condenatoria en este tipo de casos, sino que además creo que se ha hecho un aporte a la democracia de este país, a la reconstrucción republicana, muy importante, que no se ha valorado mucho, pero yo creo que va a ser muy importante para la defensa de los derechos humanos. Félix Avilés, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muy bien, pues muchas gracias por invitarme. Yo siempre dispuesto y con todo el cariño que te tengo. Es mutuo. Recuerda seguirnos en www.diarioclever.cl y seguirnos también en YouTube.